Buenos días, compañeros. Vamos a seguir con esto de los diagramas fasoriales, ¿de acuerdo? La clase pasada vimos lo referente a la creación, a la elaboración del diagrama fasorial para un generador, ¿ok? Con los tres tipos de factores de potencia. Bueno, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para el caso del motor síncrono, ¿de acuerdo? Aquí lo que hay que entender únicamente es la dirección de las corrientes que va a cambiar debido a que la máquina ahora se comporta como un consumidor de potencia eléctrica. Y llamo potencia eléctrica pues a los tres tipos de potencia, ¿verdad? Bueno, que en realidad son dos y la otra pues es la suma fasorial de esas dos, ¿verdad? Potencia activa y potencia reactiva. Ok, el generador síncrono trabajando como motor lo podemos nosotros modificar, como ya lo comentaba la clase pasada, podemos modificar la magnitud de la corriente de campo, ¿sí? De manera, a través de la excitatriz, de manera que yo puedo obtener un comportamiento en terminales de acuerdo a lo requerido, ¿no? O sea, podemos tener una cuestión donde el voltaje en terminales inclusive es mayor que el voltaje interno a plena carga, ¿verdad? En el caso de un generador, que tengamos una composición plana, como se le llamaba en motores de corriente directa o generadores de corriente directa. No hay cambio en el voltaje interno al pasar de vacío a plena carga. Y finalmente, pues tener un cambio en ese voltaje donde inclusive puede ser mayor, ¿verdad? Esto cuando tenemos un exceso de corriente reactiva y por lo tanto hay mayor generación de voltaje. Bueno, en el caso del motor, el motor síncrono, a pesar de que podemos tener esas tres comportamientos igual que un generador, difícilmente vamos a tener el caso de que se requiera corriente reactiva de una fuente donde la cual está conectada el motor, ¿verdad? Como les ponía yo el esquema, lo voy a volver a poner de rápido, ¿verdad? Aquí tengo el motor, aquí tengo la fuente, ¿sí? La idea es que la fuente únicamente le mande al motor, este es un motor, motor síncrono, ¿ok? La idea es que la fuente únicamente mande o envíe al motor pues potencia activa, ¿no? La potencia reactiva que requieren todos los motores, ¿sí? También vendría de la fuente. Sin embargo, ¿verdad? Aquí tenemos una excitatriz, la cual se encarga de enviarle al motor, pues, la corriente reactiva, ¿ok? Corriente de campo. De manera que yo puedo aumentar o disminuir ese valor de corriente para que la característica en terminales de este motor también sea diferente, ¿ok? Bueno, vamos entonces al grano, vamos a elaborar los diagramas fasoriales para este tipo de máquina, ¿ok? Y bueno, aquí hay que tener igual consideración de que de que la caída de tensión debido a la corriente de carga y la resistencia de armadura puede ser muy pequeña, como lo vimos en el video pasado, por lo tanto, en ocasiones pudiera despreciarse. Ya les he comentado en más de una ocasión que la caída de voltaje debida a ese parámetro, IARA, realmente no afecta un cálculo de regulación de voltaje, un cálculo de eficiencias, ¿verdad? Es un valor muy plano, de manera que no habría problema en los cálculos. Bueno, lo primero que vamos a poner aquí sería el circuito equivalente, recordando que la parte del rotor, o bueno, la parte de la excitatriz más bien, dependiendo de dónde esté colocada, el devanado inductor, rotor, estator, esa parte la vamos a omitir porque es externa al alternador o al motor, ¿ok? Aquí únicamente voy a poner el diagrama fasorial de lo que sería la armadura o el inducido. Entonces, bueno, tenemos el voltaje interno. Ahora ya no le voy a llamar EA, como en el caso del generador. A partir de ahorita, de este momento de que estamos viendo motores, le vamos a llamar EM. También se le llama fuerza contraelectromotriz, FESEM. ¿Ok? Puede tener diferentes nombres, lo pueden encontrar ustedes en la literatura de diferentes maneras. ¿Ok?
Yo aquí le voy a poner EM para diferenciarlo de voltaje interno generado como armadura de un alternador o EA de alternador. Ok, bueno, posteriormente tengo el circuito equivalente de Thevenin, tengo la resistencia de armadura y la reactancia síncrona, recordando que estos dos parámetros son la impedancia síncrona, ¿verdad? En conjunto. ¿Vale? ¿Ven? Y finalmente tengo por aquí, pues, el voltaje en terminales. ¿Ok? Ahora, la dirección de la corriente va a cambiar totalmente porque, como les decía al principio del video, el motor ahora es un consumidor o la máquina síncrona ahora se vuelve consumidora de potencia. ¿Ok? De acuerdo con esa aseveración, vamos a decir que la corriente de armadura ahora tiene este sentido. ¿Sale? Entonces, pues analizando ahí ley de voltajes de Kirchhoff, ¿verdad? La suma de los voltajes tiene que ser igual a cero. Vamos a ver que el voltaje, o lo vamos a poner como EA, voltaje, perdón, ya quedamos que EA no, M, va a ser igual al voltaje en terminales, ¿ok? Menos IA por RA menos IA por XS, ¿ok? O también M va a ser igual a voltaje en terminales menos IA por RA más XS o JXS, o finalmente M es igual a voltaje en terminales menos IA por ZS. ¿De acuerdo? Cualquiera de las tres, recuerden, es pues prácticamente lo mismo. Me determinan el mismo parámetro, que es la búsqueda del voltaje interno generado. ¿Sale? Bueno, pasamos a los diagramas fasoriales. Ahora, el diagrama fasorial lo voy a hacer los dos principales y ya luego vemos cómo queda para factor de potencia unitario, que es una de las condiciones, les he comentado, que difícilmente vamos a encontrar, que sea unitario el comportamiento de una carga, inclusive de un motor síncrono. ¿Okay? Entonces, para factor de potencia en atraso, ¿okay? La determinación es exactamente la misma, o sea, la manera en la que se comporta la corriente del voltaje. Por aquí voy a poner el valor, el dato, ¿verdad?, del voltaje en terminales. Y ya sabemos que en una carga en atraso, ¿sí?, la corriente está desfasada, está trazada un cierto ángulo respecto del voltaje de referencia. Para nosotros, en cualquier máquina eléctrica, generador, motor, transformador, etcétera, vamos a tomar como referencia el voltaje en terminales, es decir, el que vale 0 grados. ¿Okay? En atraso voy a colocar el valor de la corriente de armadura. ¿Ok? Ahora, si yo tuviera aquí el valor de la caída de voltaje debido a la resistencia de armadura, ¿sí?, y A por RA, tendrían que seguir el mismo ángulo, ¿de acuerdo? O sea, sería una cosa así pequeñita, ¿verdad? Como esto. Esto sería IA por RA, ¿sale? En el caso de generadores, bueno, lo voy a borrar para que me quepa la flechita. Esto sería IA por RA. En el caso de generadores, ¿verdad? Lo que haríamos es poner por acá IAXS, ¿verdad? Y de aquí hacia acá trazaríamos el vector de EA. Bueno, lo que voy a hacer es, este de acá, lo vamos a trasladar, ¿sí? Así como está esto. Lo voy a trasladar para acá, ¿de acuerdo? Voy a borrar todo esto para que no nos confundamos. Solamente quería aclararles cómo es que se traza. ¿Sale? Ahí quedó. Entonces, de aquí, ¿verdad? De esta flechita,
en esa dirección, 90 grados, ay, perdón, este no era, es este, aquí hay un ángulo de 90 grados, vamos a trazar y la flecha apuntando hacia esa misma flechita, lo que sería IA XS. ¿Ok? Y entonces, finalmente, pues del origen hacia donde termina este vector, o sea, hacia acá, voy a trazar mi vector, mi fasor de EA, o perdón, más bien llamado EM. Entonces podemos ver en esta característica, ¿verdad?, que el voltaje en terminales es mayor que el voltaje interno generado. Y lo podemos comprobar acá, ¿sí? Si ustedes despejan de cualquiera de estas tres ecuaciones a BT, ¿verdad? De forma normal, BT tendría que darme mayor a EM, como sucede aquí, ¿vale? Bueno, ahora viene el caso de, lo voy a apartar aquí así, para que nos quepa bien. El caso de una carga en adelanto. Ok, sigo poniendo como referencia mi voltaje de fase, voltaje de terminales de fase. Ok, ahora una carga en adelanto, ¿sí? Bueno, aquí antes de continuar, recuerden que este ángulo es un ángulo, por ahí decíamos delta minúscula. Ok, que más adelante en el siguiente video que les mande ya vamos a ver eso, de qué se trata ese ángulo delta minúscula. Ok, bueno, en este caso, en una carga en adelanto, ya sabemos que la corriente está adelantada un cierto ángulo respecto del voltaje de referencia. ¿Ok? Ahora, en la misma dirección, yo tendría que poner, ¿verdad? Lo pongo chiquito porque así es como sale, como en realidad se refiere ese vector. ¿Ok? Aquí tendríamos IA por RA, ¿sale? Y en el caso de un generador, lo voy a borrar, esto es que nunca sé dónde ponerlo bien. Bueno, este de acá es IARA, ¿sale? En el caso de generadores, lo que hacíamos era 90 grados, ¿verdad? Poníamos el fasor IA XS, ¿de acuerdo? A ver, de una vez antes de que pase algo más, voy a mover todo esto porque me va a faltar espacio, así que lo vamos a mover hasta por acá. Ahí quedó, ¿sale? Y lo que hacíamos finalmente era trazar del origen, ¿verdad? Ay, perdón, este no es. Aquí, otra vez, del origen para acá. Y esto era EA. En el caso de generadores, ¿verdad? Ahora lo que voy a hacer es, este fasor, lo voy a mover otra vez. Vamos a poner este hilito. Lo voy a mover hacia acá. ¿Sale? Y entonces, ya trazaría yo del origen para acá mi fasor resultante, mi vector resultante. ¿Vale? Bueno, voy a borrar todo esto para que lo hagamos bien. Y faltaría, uy, aquí ya se movió otra vez. A ver, vamos a volver a hacerlo. Sí, ok, ahí así. Y voy a borrar este de acá, porque este no va en esa dirección. Ok, este iría 90 grados hacia acá. Ok, este de aquí es IARA. Este de aquí es IAXS. Y finalmente, bueno, aquí me estorba también este BT. Lo voy a poner por acá. ¿Ok? Y finalmente del origen a donde inicia el fasor IAXS, vamos a trazar una línea. Y esto sería el valor de EM. Ahí podemos ver claramente, ¿verdad?, que
el voltaje en terminales para el caso del motor. Esto de acá, que no se nos olvide, es un motor. ¿Sí? El voltaje en terminales es menor que el voltaje interno generado. Es más, le voy a poner más énfasis, es mucho menor. ¿Ok? Finalmente, para una carga con factor de potencia unitario, ¿sale? Carga con factor de potencia unitario, pues, como ustedes ya lo tienen presente en el caso del generador, ¿verdad? Vamos a trazar aquí el voltaje en terminales. ¿Sale? La corriente de armadura está en fase, ¿sí? Está en fase con el voltaje. ¿Sale? Aquí en este caso, el valor de la caída de tensión, ¿sí? No podría ir hacia acá, ¿sí? Esto que fuera IARA, ¿de acuerdo? No podría ir en esa dirección porque estaríamos diciendo que ese voltaje se le suma al de terminales cuando en realidad se le tiene que restar, ¿verdad? Se tiene que disminuir. Entonces, en realidad, lo que tendríamos que hacer es restarlo, digamos, o considerarlo fuera de este valor de acá. O sea, más o menos quedaría como por acá, ¿sí? ¿Sí? Y ahora, lo ideal sería aquí 90 grados, luego IA por RXS, ¿verdad? Este de aquí que tracé, acá. Esto es IARA. Ok, esto sería así para el caso de un generador. Recuerden, lo que hacemos es moverla del lugar. No, prácticamente son 180 grados. Bueno, voy uno por uno, para que no se nos vaya. ¿Sale? Este sería por acá. Y de aquí hacia acá quedaría el valor de EM. ¿Sale? Y pues también vemos que el voltaje en terminales es mayor, ¿verdad?, que el voltaje interno generado, tal cual aquí en la ecuación, ¿sale? O como también lo podemos ver en una carga en atraso. ¿Ok? Bueno, por esa razón es que confunde un poquito este arreglo que tendríamos que, o se recomienda, digamos, hacer que esa caída de tensión prácticamente sea igual a cero. Y también el diagrama fasorial, les decía, difícilmente vamos a tener esta condición de factor de potencia igual a 1. ¿Ok? En el caso de una máquina que consume corriente reactiva, casi siempre vamos a tener un factor de potencia en atraso. En el caso de un motor síncrono, ¿sí? Un motor síncrono siempre va a tener una condición de sobreexcitación, porque no nada más se va a utilizar como motor, ¿sí? Los que llevan instalaciones de baja tensión, recuerden cuando trabajamos con motores síncronos, siempre al menos se le pone, perdón, es aquí, decimos que el factor de potencia es igual a 1, ¿verdad? Es de ahí hacia arriba, digamos, nunca vamos a tener una condición de atraso, ¿sí? En el caso de un motor síncrono, siempre vamos a tener que el motor síncrono aporta corriente reactiva, de tal manera que de estos tres diagramas, el que va a ser más común para nosotros en el caso de un motor síncrono va a ser este de aquí. Este es el que deberíamos de tener siempre presente, ¿sí? Ya que la idea es que el alternador, bueno, en este caso el motor síncrono funcione como un equipo de compensación reactiva y no que consuma corriente reactiva del sistema. ¿Ok? Bueno, finalmente vamos a tomar este ejemplo, ¿sí? Lo voy a copiar, a ver si se puede. Vamos a cómo se le hace aquí. A ver, déjenme ver, es que para copiar, aquí está, copiar página. Ok, vamos a pegarla de este lado. Y aquí la vamos a pegar. Pegar página no está, a ver, ese sí.
quiere pegar la página, déjenme ver, pegar página. Ahí está. Y esta de aquí la vamos a borrar. Bueno, está limpiada la página. Bueno, la dejamos ya para no moverlo más, ¿no? Y hacer más largo el video. Lo voy a eliminar, lo que fue la solución, que fue el ejercicio anterior. ¿Sí? Ok. Bueno, para editar ahora este ejercicio, vamos a determinar que se trata no de un alternador, ¿verdad? Sino de un motor de 100 kVA, 1200 volts, conectado a una estrella, le meto una carga. Bueno, aquí ya no alimentaría una carga, sino que él consume, ¿verdad? Consume a carga plena, o a plena carga, ¿verdad? Ok, consume a plena carga, o más bien, para que tenga contexto, el ejercicio de un motor de 100 kVA, 1200 volts conectado a una estrella, ok, y vamos a pedir, se opera a plena carga con un factor de potencia de 0.8 en atraso. Punto y seguido, la resistencia de armadura es de 0.5 ohms y la reactancia síncrona es de 6. Calcular caídas de tensión y dibujar el diagrama facial para esta condición. Bueno, ya quedó entendido. ¿Sí? El motor es de 100 kVA, estaría operando a plena carga, pero con ese factor de potencia. ¿Sale? Bueno, ojo, tengo factor de potencia, pero la potencia que tengo del motor es de 100 kVA, por lo tanto no tengo que incluir el factor de potencia en el cálculo de la corriente si utilizo los 100 kVA como referencia. ¿Sí? A ver, ahorita lo hacemos para que quede claro aquí. Solución. ¿Sale? Vamos a calcular la corriente del motor. También le vamos a llamar IM para diferenciarlo del alternador, ¿no? Son los 100.000, ¿ok? Sobre la raíz de 3 por el voltaje de línea, que son 1200 volts. Este es 10. Entonces, IM es igual 100.000 entre raíz de 3 por el voltaje de línea, que vale 1200, 48.11 amperes, ¿ok? Sale, pues. Bueno, ahora tenemos que calcular, ¿sí? Las caídas de tensión. Sabemos que en este caso IM finalmente tiene 48.11 amperes, pero con un ángulo, ¿verdad? La vez pasada, punto 8, quedamos que era de menos 36.87 grados, porque aquí está en atraso, lo estamos indicando. El motor es consumidor de corriente reactiva, ¿de acuerdo? Sale pues. Ahora, IA por RA, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Pues el valor de la corriente, que es de 48.11, ¿sí? Por la resistencia de armadura, que vale 0.5 ohms. ¿Sale? Entonces la caída IARA es igual a, vamos a hacer la cuenta, 48.11 por 0.5, bueno, 24.055, ¿no? 24.055. ¿Sale? Este tiene este ángulo igual. Porque recuerden ustedes, en multiplicaciones los ángulos se suman, pero el ángulo de la resistencia pues vale 0 grados, por lo tanto queda igual. Ahora, IAXS es igual
aquí sí, vamos a restar a sumar los ángulos, ¿verdad? 48.11 con ángulo de menos 36.87 grados multiplicado por el ángulo que es de, perdón, la magnitud que es de 6 ohms con ángulo de 90 grados. ¿Ok? 90 grados es lo que acompaña a la reactancia inductiva, de acuerdo al operador I, ¿verdad? Ok, entonces hacemos la cuenta, 48.11. Bueno, aquí mejor cambio, hacemos igual. 48.11 por 6. ¿Vale? Esto da 288.66. ¿Con qué ángulo? Pues 90 menos 36.87. ¿Vale? Me da de 53.13 grados. Bueno, ya con esto, para terminar el video, ustedes, bueno, vamos a calcular, lo que tendremos que hacer es que el valor de el voltaje, me piden calcular caídas de tensión. Ok, bueno, ya están las dos caídas de tensión y dibujar el diagrama fasorial por esta condición. No me piden calcular el valor de EA, por ejemplo, que sería BT menos IA por ZS. Ok, no me lo están pidiendo, vamos a hacer nada más el diagrama fasorial. ¿Sale? Rápidamente tenemos aquí el voltaje en terminales de referencia. Ok, la corriente de armadura tiene pues ahí una diferencia, un atraso, ¿sí?, del ángulo teta, que este ángulo es igual a 36.87 grados, ya sabemos que está en atraso. Ok, con la misma dirección tendríamos la caída de voltaje debido a la resistencia de armadura, son 24.55, dice ahí con un ángulo apuntando hacia abajo de menos 30 y tantos grados, menos 36.87, es exactamente la misma dirección. Algo así por aquí, así chiquito, ¿verdad? A ver, otra vez me va a estorbar. Ok, y 90 grados después vamos a colocar el vector o el fasor debido a la caída por reactancia síncrona, que vale 288, pues otra vez la escala tal cual como lo hicimos en el ejercicio pasado, ¿verdad? Quedaría muy grande, una cosa así, por poner ahí nada más. Ok, este tiene una magnitud, perdón, aquí, este de acá es IARA, este de acá es perdón, es voltaje en terminales, este de aquí, ¿sale? Este de acá es IAXS, fíjense, dice que el ángulo es de 53.13 grados, bueno, si trazamos aquí este ángulo de acá tendría que ser de 53.13 grados, es respecto a la referencia, ¿ok? La referencia pues es esta, son 0 grados, ¿ok? A eso se refieren esos 53.13 grados, y finalmente del origen hacia acá, ¿verdad? Bueno, me pasé un poquito, tendríamos el valor de EM, ¿ok? Bueno, deberíamos de hacer la suma y darnos cuenta, ¿verdad? Si tenemos ahí un cambio en los valores de voltaje, en los valores de tanto la magnitud como en el ángulo, sabiendo que, otra vez, este ángulo de acá se llama delta minúscula, ¿verdad? Téngalo bien presente. Este es el diagrama fasorial de este ejemplo. Entonces, compañeros, ya para terminar este tema y continuar con lo del ángulo de torque, les voy a mandar el mismo ejemplo que me hicieron favor de entregar, los que lo entregaron, que fueron muy poquitos. Quiero pensar que fue porque estuvieron estudiando para el examen, ¿ok? Pero esta vez sí, échenle más ganas, por favor, y traten de hacerlo. Háganlo, si tienen dudas me pueden preguntar, me mandan la tarea, por favor, la actividad, ¿sí? La subo en un momento. Y bueno, estoy pendiente de sus dudas. Con esto concluimos la parte de los diagramas fasoriales. Ya nada más nos faltaría empezar a ver el ángulo de torque y ya finalmente la utilización del motor síncrono como compensación reactiva. ¿Vale? Pues,
Bueno, estoy pendiente, jóvenes, que tengan un excelente miércoles, ¿sale? Saludos.